Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Reaper the Night. Hoy con un nuevo video sobre la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos resumen. Hace miles de años, Xu Wenwu descubre los 10 anillos, unas poderosas armas místicas que conceden a su usuario la inmortalidad y poderes divinos. Wenwu establece la organización de los 10 anillos, conquistando reinos y derrocando gobiernos a lo largo de la historia. En 1996, Wenwu comienza a buscar Ta Lo, un pueblo que se dice que alberga bestias míticas, para ampliar su poder. Viaja a través de un bosque mágico hasta la entrada de la aldea, pero la guardiana de la misma, Ying Li, se lo impide. Ambos se enamoran, pero los aldeanos rechazan a Wenwu, por lo que Li se marcha con él. Tienen dos hijos, Shang-Chi y Xialing. Wenwu abandona los 10 anillos para estar con su familia. Cuando Shang-Chi tiene 7 años, Li es asesinada por los enemigos de Wenwu, la Banda de Hierro. A raíz de este incidente, Wenwu vuelve a usar nuevamente los anillos para cobrar venganza por la muerte de su esposa, masacrando a toda la Banda de Hierro, retomando el liderazgo de su organización y obliga a su hijo Shang-Chi a que se someta a un brutal y riguroso entrenamiento en artes marciales. Cuando Shang-Chi cumple 14 años, Wenwu lo envía a encontrar y asesinar al líder de la Banda de Hierro. Tras cumplir su misión, un desmoralizado Shang-Chi opta por dejar todo su pasado atrás y decide escapar a San Francisco, adoptando el nombre de Shaun para vivir una vida normal. Dato curioso. Un 20% de la población mundial es china. China es el país más poblado del mundo. Tiene nada más y nada menos que 1.400 millones de habitantes. Eso significa que una de cada 5 personas de este planeta viven en China. Por eso, no es ninguna sorpresa que el chino sea el idioma más hablado del planeta. Este dato tiene especial mérito porque, al contrario de lo que muchos piensan, China no es el país más grande. Rusia, Canadá y Estados Unidos tienen un territorio mayor. En la actualidad, Shang-Chi trabaja en un servicio de valet parking de un hotel local, junto con su mejor amiga, Katy. Pero un día mientras se dirigían a su trabajo, rápidamente son atacados en un autobús Muni por unos sujetos que trabajan para los 10 anillos, los cuales Shang-Chi consigue derrotar sin muchos problemas, pero desafortunadamente estos consiguen arrebatarle un collar que su madre, Li, le obsequió en su momento cuando era niño. Por otro lado, su padre Wenwu, de forma anónima, proporciona a Shang-Chi la ubicación de Xialing en Macao, pero aún temeroso de que los 10 anillos vayan a por el collar que tiene Xialing, Shang-Chi decide reunirse con ella y advertirle del peligro que se avecina. Al llegar al lugar donde su hermana se encuentra, este le revela su verdadero pasado a Katy, que insiste en ayudarlo a pesar de todo. Al llegar a la ubicación escrita en la postal, estos encuentran a una joven adulta Xialing, la cual dirige un club de luchas clandestinas en Macao, que ella misma fundó tras escapar de su padre, tras darse cuenta de que su hermano nunca iba a regresar por ella en su momento. Pero súbitamente los 10 anillos atacan el club de lucha, en búsqueda de estos, pero en pleno escape uno de estos soldados consigue arrebatarle el collar a Xialing, forzando a su hermano Shang-Chi a ir a detener al guerrero que lo tiene, el cual trata de escapar en un helicóptero, pero antes que pueda saltar, Shang-Chi consigue alcanzarlo, donde se revela ser el mismo guerrero que lo entrenó en su niñez y ambos inician una pequeña pelea en la cual Shang-Chi consigue vencerlo, pero antes de que pueda clavarle una daga, su padre Wenwu aparece inesperadamente portando los anillos y consigue capturar a Shang-Chi como también a Katy y Xialing. Esta es una película nueva que Marvel sacó para mostrarnos un poco la cultura china, tiene muy buena trama y muy buenos gráficos. Hay opiniones que dicen que esto lo hace Marvel por llegar a la cultura china porque ellos son buena economía y son el 20% de la población mundial. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte y comenta, es muy importante saber tu opinión. Esto es Reaper the Night.